aquí a la par mía lo tiene. Ese era el árbol de las vidas antes de la caída de Adán, del hombre primordial. Entonces explica Rabbi Haim Vital que el mundo de Atzilut estaba conformado por Ari Japin, Abba, Ima, Zon, que es Seiram Fin Benugba, o sea, Saim Benun, es Zon, que forma Seiram Fin Benugba, y que el mundo debería se encontraba en el mismo nivel espiritual de Abba de Atzilut y de Ima de Atzilut. Porque este Seirampín subió de nivel. ¿Estamos? Y ahí el mundo debería se encontraba en el mismo nivel de Abba de Atzilut e Ima de Atzilut, tal y como lo ve usted en este gráfico. El mundo debería sería el círculo en amarillo, y dentro del mundo debería se encontraban las primeras 4 sefirot del mundo de Yetzirah. Todo esto era el mundo de Atzilut antes de la caída de Adán. O sea que Beriah y sus 10 sefirot, Beriah y sus 5 parasufim, se encontraban en el mismo nivel espiritual de Abba de Atzilut y de Ima de Atzilut. Y que Nubba de Atzilut, o sea, el Malhut de Atzilut, se encontraba incrustado dentro de Beriah y tenía también el mismo aspecto espiritual, el mismo nivel espiritual que Abba de Atzilut, de Ima de Atzilut. Y luego, continuando con las sefirot que corresponden al mundo de Yetzirah, que son Keter, Jochma, Binah y Hesed, que se encontraban al mismo nivel de Abba de Atzilut y de Ima de Atzilut, continuando el conteo de las sefirot hacia abajo, lo que antes era el Keter, lo que hoy es el Keter de Beriah, antes era la Geburah de Yetzirah. Lo que hoy es la Jochma de la Beriah, antes era el Tiferet de la Yetzirah. Lo que hoy es Binah de la Beriah, antes de la caída de Adán Kadmon era Netzach de Yetzirah. Y lo que hoy es en el árbol de la vida Hesed de Beriah, antes de su caída era Od de Yetzirah. Y así sucesivamente, lo que hoy es Geburah de Beriah, antes era Yesod de Yetzirah. Y lo que hoy es Tiferet de Beriah, antes de la caída era el Malhut de Yetzirah. Y aquí se termina el mundo de Yetzirah anterior a la caída, pero tiene que seguir el conteo en el mundo de Beriah tal y como lo vemos hoy. Así que aparecen que lo que hoy es el Netzach de Beriah, antes era el Keter de la primera Sefirá del mundo de Asia, y que lo que hoy es el Od de Beriah, antes de la caída era la Jochma del mundo de Asia, y lo que hoy es Yesod de Beriah, antes de la caída era Binah de Asia, y lo que hoy es el Malhut de Beriah, antes era el Hesed del mundo de Asia. Y luego caemos al mundo de Yetzirah hoy. El Keter de Yetzirah era antes la Geburah de Asia. La Jochma de Yetzirah hoy antes era la Tiferet de Asia. La Binah de Yetzirah hoy antes era la Netzach de Asia. El Hesed de Yetzirah hoy, antes era Od de Asia. La Geburah de Yetzirah hoy antes era el Yesod de Asia. Y el Tiferet de Yetzirah hoy antes era el Malhut de Asia. Y luego, viendo el gráfico, se quedan 14 sefirot
que son las últimas 4 sefirot del mundo de Yetzirah, de antes, más las 10 sefirot del mundo del Malhut de antes se quedaron en un halal, en un vacío. Y en este vacío es donde se alojaron las clipot. Y es así como surge las clipot, las cuales se encuentran incrustadas en un vacío que se produjo con la caída de Adán Kadmon, del hombre primordial. Quiere decir que tenemos aquí dos realidades. Una realidad que está antes de la creación de Adán Kadmon, en donde se encuentran las raíces de todo esto que vemos hoy aquí. Y todo este caos que vemos en el mundo no es nada más que las ramas de aquellas raíces que se encuentran afuera de este mundo. Pero no podemos distinguir ese mundo porque estamos incrustados en el halal, en el vacío, haciendo compañía a las clipot en la misma dimensión. Entonces vienen Rosh Chodesh, Shabbatot y Yamim Tovim, o sea, las Hagim, las fiestas, y los Shabbatot, los judíos, en donde todas estas sefirot suben desde el plano más bajo y se elevan en diferentes niveles, alejándose cada vez de las clipot, dependiendo del grado de la fiesta y de la potencia del día que tengamos. Y por ejemplo en Shabbat, todos los mundos se elevan, tanto así que se alejan 24 sefirot de la clipot. Y ese es el trabajo que se le ha adjudicado al pueblo llamado, a este pueblo llamado Israel, pero que en realidad no está hablando del pueblo de allá, de Medianat y Israel, del Estado de Israel, sino de una composición de sefirot y de parsufim, de rostros, que se llaman Israel, en donde se elevan todas estas sefirot y se alejan del halal y se alejan de las clipot. Y es así como entran en juego las kavanot, los rezos, los secretos, los yihudim, las unificaciones. Y es aquí donde la persona se tiene que volver un experto en este lenguaje, qué significa cada cosa, cada término, y con qué parsuf y con qué mundo está relacionado y en qué nivel y en qué etapa, si está antes de la creación de Adán Kadmon o si está después de la creación de Adán Kadmon, si está antes del pecado de Adán Rishon o está después del pecado de Adán Rishon. Entonces estamos hablando de un tecnicismo muy sofisticado que los verdaderos estudiantes de Kabbalah deben de conocer para poder ascender en estos planos, en estos mundos, en estos rostros, en estos parsufim, en estas diferentes emanaciones de luces que vienen desde la Insof, Baruch Hu, Entonces, como podrán ver ahorita en estas dos clases de introducción, vamos a tocar aquí temas estrictamente técnicos. O sea, vamos a hablar del tecnicismo necesario para ir entendiendo cómo es que el alma se puede elevar en diferentes frecuencias de tiempo, en esta distorsión llamada tiempo, que en el calendario judío se conocen como fiestas, días elevados, Shabbatot, Rosh Hodashim, etc. Y cada una de las actividades que hacemos ritualmente los judíos está conectado con una emanación de esta sefirot hacia diferentes planos por encima de nosotros, en mundos que no son perceptibles por el sentido de la vista y que tampoco son perceptibles por los oídos ni por los sentidos que tenemos en este mundo, sino que tenemos que afinar el discernimiento espiritual que solo viene por este conocimiento y este lenguaje de tecnicismo que nos ofrece el estudio de la verdadera Kabbalah. Así que, señores, esta es la segunda clase. Tienen que ir anotando. El que quiera este gráfico que está ahí en el fondo, lo que tienen que hacer es ir anotando lo que yo dije, pero los que quieran el gráfico
me pueden escribir a mi correo, eh, que va a estar abajo ahí y en la descripción del video. Y yo con gusto se los voy a enviar para que vayan entrando. Y también tienen que tener una libreta específicamente para estas clases, para ir descodificando, porque cuando la Torah habla de Israel, no está hablando de este pueblo de aquí, está hablando de eso. Está hablando de una composición sefirótica, de una organización de Parsufim llamado Israel, en donde se alojan ciertas luces. Cuando la Torá o cuando el Zohar habla de la rosa, no está hablando de Israel tampoco. Mucha gente lo interpreta así, pero se lo juro y se lo aseguro, cuando usted reciba las clases, va a entender que no se trata de ningún solo aspecto de este mundo. Y estos libros no hablan de ningún aspecto que tenga que ver con estos mundos muy bajos y de muy bajo nivel. Entonces, los invito a todos que estén pendientes de estas producciones. Vamos a ir poco a poco avanzando, vamos a ir levantando la información, de tal forma que todos se sientan cómodos. Y no vamos a correr, vamos a ir despacio. Pero sí, los alumnos tienen que ir anotando cada cosa para ir descodificando cada término en este lenguaje especial de la Kabbalah, del Zohar y de los libros sagrados, de los Sadikim, de los hombres santos sagrados, que tenían este gran conocimiento y que no era público. Un conocimiento muy secreto, un número muy reducido de personas conocía, pero que hoy en día es la llave que la humanidad necesita para desprenderse de este mundo material y entender que hay mundos por encima de nosotros, pero que no vamos a entrar ahí con emociones y con los pelos parados y llenos de un montón de malas virtudes, sino que tenemos que acercarnos a este conocimiento con ciertos requisitos de la mano, por supuesto. Hay que tener un alma pura, una intención pura. No podemos, la gente no puede estar mezclada. Si va a estudiar estos conceptos, se tiene que alejar de todo concepto de idolatría de este mundo. Y cuando le digo concepto de idolatría, me refiero a lo que las religiones enseñan como conceptos, queriendo asemejarlos a la Kabbalah cuando no tienen nada que ver. Los judíos no creemos en hombres dioses, ni en Mesías que no cumplen con los requisitos que debe cumplir. Y las religiones de las naciones son de los países, pero Israel tiene su propia creencia, su propia religión. Y eso está diferenciado por todos estos tecnicismos y conocimientos que la gente aspira a alcanzar a través de la Kabbalah, pero que necesita entender que si no lo hace de esta forma, jamás va a ser alumbrado por estas luces. Y que amigos, de la segunda clase nos vemos en la tercera clase. Hasta pronto. Un abrazo para todos y gracias a los colaboradores, seguidores y amigos que siempre nos escriben para saludarnos. Si este canal nos satisface sus necesidades, pues le decimos gracias por visitarnos. Y si hace comentarios, usted tenga elegancia y educación para hacerlo. Con todo gusto responderemos a ello. Hasta luego.